7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. Regresamos al Congreso Futuro saludando a todas las personas que nos siguen por la señal streaming en www.congresodelfuturo.cl y a través de los canales 107 y 701 de BTR, canales 157 y 1157 de DirecTV, canal del Senado. Agradecemos también a quienes han participado de la conversación con el hashtag Congreso Futuro 2018. ¿Cómo evolucionarán las sociedades producto del impacto de las nuevas tecnologías? ¿Qué ajustes deberán hacer las instituciones para no quedarse atrás? Para dar respuesta a estas interrogantes, presentamos el próximo panel llamado La Nueva Sociedad. Invitamos a Guy Standing, economista laboral y profesor, Helene Landemore, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, Brian Ford, doctor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Beth Novak, profesora en la Escuela de Ingeniería de Tandon. Bienvenidos. A continuación, presentamos a Guy Standing, economista laboral y profesor asociado de investigación en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Guy desarrolló una intensa labor en la Organización Internacional del Trabajo, donde fue director del Programa de Seguridad Socioeconómica y subdirector de Políticas de Mercado Laboral. Además, es cofundador de la Red Global de Renta Básica, una ONG que promueve el ingreso básico como un derecho con miembros en más de 50 países. Good morning. It's a great honor to follow, for the first time in my life, a former president and a future president in the same room. So it's quite an honor to be here. In 2011, I wrote a book which I was writing for the non-economists about an issue that I'd been working on for 30 years. And on page 1 of that book, which is called The Precariat, the New Dangerous Class, I said, unless the insecurities and aspirations of the emerging precariat are addressed as a matter of urgency, we will see the emergence of a political monster. That book has been translated into 20 languages, including Spanish, español, y me ha llevado a hacer 400 presentaciones o más por todo el mundo. Y no van a estar sorprendidos de saber que después de noviembre del año 2016 recibí correos de todas partes del mundo diciendo: el monstruo que usted mencionaba ha llegado. Y creo que el tema que abordé en ese libro y en los 2 libros siguientes es más alarmante hoy comparado con el año 2011. Nos encontramos en el medio de una transformación global. Lo que ustedes saben, Corpolani y su gran transformación, entenderán la analogía. La analogía es que hay una fase desincorporada de transformación y esa transformación global es la construcción dolorosa de un mercado global, de un sistema de un mercado global. Y esta fase desincorporada estaba dominada inicialmente por lo que ahora llamamos neoliberales. Friedrich Hayek, Friedman, conocen mucho de ellos en este país porque tuvieron influencia sobre Pinochet y los desarrollos sucesivos. Y esas personas querían la modificación de todo, la privatización, la atomización de la sociedad,
y también una economía basada en la competitividad. Ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente competitivo. Y en ese proceso, de manera muy importante, y voy a ser breve porque solamente tendré algunos minutos, perseguían una estrategia de desmantelar sistemáticamente todas las instituciones de solidaridad social de manera deliberada, porque son barreras a las fuerzas del mercado. Y de manera irónica, y debido a que la administración en los Estados Unidos y el capital financiero de los Estados Unidos en Wall Street dominaron los desarrollos subsiguientes, ya no tenemos un sistema económico neoliberal, sino un sistema que yo llamo capitalismo, donde cada vez mayor parte del ingreso lo tienen los que son los dueños de propiedades, propiedad intelectual, propiedades físicas, propiedades financieras. Y nosotros nos enfrentamos a una situación en la cual un pequeño número de empresas están surgiendo con esos algoritmos y ese poder monopólico para poder determinar cuál es la forma del sistema global. Nos estamos enfrentando a una crisis de desigualdad que no tiene parangón en la historia de la economía. Una segunda era. Hay un arquitecto que ha construido derechos de propiedad intelectual que está canalizando cada vez más ingresos a una pequeña minoría. Pero el contexto, eso es lo que quiero comunicarles, porque nosotros lo que hemos visto y que aún no ha terminado es la aparición de una nueva estructura global de clase. Y pensando en hoy y pensando en el futuro, no debemos olvidar la importancia de la clase. La clase importa. Tenemos una plutocracia en la parte superior representada por Trump y otros. Luego una élite que toma todos los ingresos también. Por debajo de ellos está el antiguo proletariado que está desapareciendo. Y por debajo de ellos, en términos de ingresos, están los que se encuentran en estado precario. Pueden ser definidos estos últimos en 3 dimensiones. La primera, las personas que se encuentran en la fase precaria han sido habituadas. Se le ha dicho, acepta una vida de mano de obra o trabajo inestable. Más importante aún, ellos no tienen una narrativa ocupacional para darle a sus vidas. Ellos están viviendo vidas a trocitos, a pedacitos. Tienen que hacer mucho trabajo para el trabajo, trabajar para lo que no reciben una compensación adecuada. Su nivel de educación tiende a ser más o menos parecida al tipo de trabajo que ellos esperan obtener. Eso significa que esas personas están viviendo una vida de inseguridad existencial. La segunda dimensión de los que viven en situación precaria es que tienen que basarse en salarios monetarios, salarios que caen en términos reales y que son más volátiles a la vez y que no les dan ninguna movilidad social hacia arriba. Han perdido beneficios como pensiones, vacaciones pagadas y también licencias médicas pagadas por este tipo de cosas. También han pedido beneficios estatales, por ejemplo, pruebas, condicionalidades. Muchos de ellos no califican para beneficios adecuados y decentes, entre comillas. Tienen deudas, un accidente, una enfermedad y caen al lumpen, caen al estado de indigencia. Una vida muy precaria. Y más importante es que están viviendo una vida de inseguridad económica.
Y no puede haber seguridad en esto. Puede dejárseles caer encima en cualquier momento. Y la tercera dimensión son los millones y millones de personas que se encuentran viviendo en estadio precario. Están perdiendo derechos, están perdiendo el derecho de ciudadanía, ya sean inmigrantes o jóvenes, o sean personas de mayor edad o ancianos. Están perdiendo derechos sociales, civiles, económicos y políticos, porque ellos no ven un espectro frente a ellos, no ven por partidos o políticos, o no tienen una articulación o una visión articulada que justamente se relacione con estas personas que viven en estado de precariedad. Y fundamentalmente, por debajo de todo esto, la distribución de ingreso del siglo XX, ese sistema ha caído. Cada vez más va al capital y más a los que tienen, y menos va a la mano de obra, y más va a aquellos grupos privilegiados que se encuentran en el pool del trabajo, ¿cierto? Es un desglose y esto no va a cambiar. La revolución tecnológica que estamos experimentando está componiendo estos desarrollos. He sido invitado a Silicon Valley, a la Universidad Singularity San Francisco, y ellos reconocen la realidad de lo que está sucediendo. Y en este proceso, lo que hemos visto o lo que predije hace unos años es que habrá tres grupos en esta persona que vive en estado precario. El primero son los activistas, los que miran hacia atrás, hacia un pasado imaginario. No lo pueden obtener, pero están hambrientos de eso. Y votan para los neofascistas y populistas, los Trump, los Marine Le Pen, etcétera, y otros como ellos. Luego existe un grupo grande que llamo los nostálgicos. No tienen una casa en ninguna parte. Son minorías, son los inmigrantes. Hay muchas personas y no tienen derechos. Y luego existe un tercer grupo. Estas son las personas jóvenes que son enviadas a las universidades por sus padres, que le dicen: si vas a la universidad tendrás un futuro, tendrás una carrera. Y luego salen endeudados, desilusionados, buscando una vida que solo le da inseguridad. Este grupo es nuestra esperanza, porque este grupo está buscando justamente nuevas políticas de un paraíso. Obviamente, disculpándome con Dante, una política que ofrece una reevaluación, una revigorización de los valores del iluminismo, de igualdad, libertad, fraternidad, solidaridad. Y tenemos que abordar este grupo. Y es aquí donde el tercer libro de la trilogía entra en juego. He estado trabajando durante 30 años en ingresos básicos. La red europea ahora es la red mundial porque se han unido muchas redes sudamericanas también. Nosotros éramos considerados como peligrosos y malos, ¿cierto? Probablemente comunistas o esto o lo otro, recibíamos insultos. Pero durante los últimos años, de repente, nos convertimos en respetables. Algo muy extraño, ¿cierto? No quiero ser demasiado respetable. Pero de repente, las personas de todo tipo de orientaciones y proveniencias, incluso los billonarios de Silicon Valley, los de izquierda, los de derecha, están diciendo: sí, un ingreso básico puede o debería ser parte del futuro. El motivo por el cual apoyo justamente un ingreso básico es fundamentalmente ético, moral. El ingreso y el bienestar de cada uno de nosotros en este salón tiene mucho más que ver con la ética y los logros de nuestros ancestros hacia muchas generaciones atrás, más que con lo que nosotros hacemos ahora. Si ustedes permiten la herencia privada del patrimonio o bienestar, deberían pensar entonces en una cuota de este bienestar o patrimonio colectivo que cada hombre
persona y niño en Chile o en el Reino Unido o en cualquier otro país debería tener una cuota de eso, un dividendo, una parte de ese patrimonio colectivo. Es un valor fundamental de justicia social. Si son religiosos, y yo no soy religioso, pero si ustedes son religiosos, pueden justificar un ingreso básico como un tipo de compensación por el hecho de que Dios le ha dado a las personas talentos distintos. Y por lo tanto, los que no tienen talentos buenos merecen una compensación. La justicia social es el más importante. Segundo, el ingreso básico, dado de manera individual, como derecho, sin condiciones, excepto de que se obedezca a la ley, les dará un sentido de libertad aumentada. Les dará la libertad que cada mujer en este salón conoce, la libertad de decir que no. Por ejemplo, no a burocracia, no a un esposo opresivo, a lo que sea. La capacidad de saber decir que no. Si uno no puede decir que no, no tiene libertad. Pero también les da a las personas una sensibilidad o sensación de libertad republicana, de poder caminar en la sociedad como un ser igual a otro y saber que no son sujetos de dominación de otros porque tienen un poco de libertad. Hicimos pilotos en la India y eso fue el hallazgo más importante que llegamos luego de años de investigación. Las mujeres nos dijeron, me dio la capacidad de sentirme libre en mi propia sociedad. Me dio la capacidad de decir que no. Y la capacidad también de sentir que yo podía tomar decisiones por mí misma. La libertad significa que los valores emancipatorios del ingreso básico son mayores que los valores monetarios. Esto está en el libro, produce evidencia. Los dejo entonces con la duda. Más allá de la libertad, el ingreso básico, incluso si es un nivel módico, le da a las personas un sentido de seguridad básica. Sabemos que los psicólogos nos han enseñado que las personas que son inseguras pierden sus capacidades mentales, su cociente intelectual y su ancho de banda simplemente se angostan. Su capacidad de tomar decisiones estratégicas acerca de su vida, de la política y de otros temas se ve disminuido. La inseguridad es una enfermedad. Y aquí estamos, en una etapa de la historia donde el patrimonio y el ingreso global crece y hay millones y millones de personas en los países más ricos que se encuentran inseguros y de manera crónica. Un ingreso básico les da a las personas una seguridad básica. Y hemos visto en pilotos en distintos países, en Canadá, en la India, en África, y ahora lo estamos viendo en Finlandia y en otros lugares, que esa pequeña seguridad hace que las personas sean más altruistas, sean más tolerantes hacia los extraños, sean más responsables desde el punto de vista social. Pero aquí viene otra justificación. Estamos enfrentando un futuro de inteligencia artificial, donde pocos gigantes corporativos, Facebook, etcétera, Amazon, entre otros, están moldeando la manera en la que nosotros pensamos, cómo nos comportamos. Están trabajando con algoritmos para poder manipularnos a todos, nuestras emociones, nuestro juzgamiento político, criterio político, nuestras decisiones como consumidores, nuestro ser. Y en ese proceso nosotros necesitamos construir un sentido de lucha en contra de esa tendencia a futuro. Necesitamos reforzar nuestras capacidades y en ese proceso es muy importante que tengamos un mayor sentido de control de nuestro tiempo.
El ingreso básico, como descubrimos, fortalece el valor del trabajo, del cuidado, del trabajo comunitario, del trabajo reproductivo, durante o por sobre los dictados del trabajo, ¿cierto? El trabajo es creativo, es parte de nuestra sociedad, es parte de los comunes. Eso es lo que deberíamos tratar de fomentar. Un ingreso básico no es la panacea, pero es alcanzable y eso fomentaría el trabajo. También, y tengo un capítulo completo al respecto, fomentaría los valores de la distracción, del pasarlo bien, por sobre el consumismo. Le daría a las personas la sensación de que pueden pasar más tiempo en desarrollarse ellos mismos y desarrollar las capacidades de poder soportar los Trumps y los manipuladores, ¿cierto?, que los están rodeando con terror y con inseguridad. Los insto a todos, sin importar su color político, ya sea de izquierda o derecha, en tratar de encontrar un lugar para avanzar hacia el ingreso básico, mínimo, como derecho de cada hombre, de cada mujer y de cada niño. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Guy Standing, economista laboral y profesor de investigación de la Universidad de Londres. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Invitamos a nuestra siguiente expositora, Helen Landemore. Helen es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, máster en Filosofía y en Ciencias Políticas y profesora asociada en la Universidad de Yale, donde investiga la teoría democrática, los procesos constitucionales participativos y la democracia en el lugar de trabajo. Bienvenida, Helen. La conciencia significa estar al tanto, el entendimiento claro de algo. Diría que hace 2 días no teníamos un entendimiento claro de lo que significaba democracia o lo que podría significar. Entonces mi trabajo es tratar de expandir nuestra imaginación más allá de esto. ¿Qué significa la democracia? Para la mayoría de nosotros hoy en día significa elecciones y competencia entre partidos políticos. Significa votar cada cierto número de años por personas que van a ejercer poder por nuestro lado. Significa otorgarle consentimiento al poder. Pero si hacemos un zoom atrás y más lejos de este momento histórico particular en el cual nos encontramos durante los últimos 200 años hacia la Grecia antigua, especialmente en el IV y V siglo en Atenas, veremos que la democracia significaba algo completamente distinto, algo que no tenía que ver con las elecciones ni competencia entre partidos políticos, tenía que ver con el ejercicio del poder. Tenía que ver con reunirse en el espacio público para poder deliberar acerca de votar también. La Asamblea del Pueblo, como se le llamaba, que se reunía en el Ágora, ¿cierto? Significaba también ser selectivos al azar para poder participar en el Consejo de los 500, una institución donde los ciudadanos comunes y corrientes establecían la agenda para la Asamblea de las personas. En ese entonces el poder era accesible, era algo abierto. Y es verdad, la ciudadanía era algo exclusivo, dejaba fuera los esclavos, las mujeres, los extranjeros. Pero cuando uno era ciudadano, hacía parte de esto. Este modelo ya no está disponible para nosotros porque vivimos en la época de una sociedad donde somos demasiados, estamos muy ocupados, estamos detrás de lo comercial para preocuparnos de lo político.
tenemos que vivir con democracias representativas, pero esto ha pasado de la representación a la exclusión y el cierre. La ironía es que nosotros, como somos cada vez más personas, incluyendo las personas más pobres, las mujeres, también estamos en un sistema donde el poder es inaccesible a la mayoría de nosotros, que no tenemos, por ejemplo, suficiente dinero, las conexiones correctas, la educación correcta o simplemente la personalidad que no es la adecuada. ¿Tiene que ser así? Piensen, ¿cuál es la posibilidad o probabilidad de que tengamos el diseño institucional correcto en el primer intento en el siglo XVIII? En esta charla me gustaría explicar o explorar con ustedes qué es lo que podemos explicar en el siglo XX con toda la tecnología y conocimiento que poseemos. Déjenme entonces llevarlos ahora en un viaje por Islandia. Es una pequeña nación en el medio del Atlántico del Norte. La población son 320,000 personas aproximadamente. Pero estos son temas muy interesantes aquí en Islandia. Cuando quieren, por ejemplo, derrocar un gobierno, ¿qué es lo que hace? Hay que bater las cacerolas frente al Parlamento, ¿cierto? Se lanzan frutas también y los políticos renuncian, simplemente renuncian porque hay demasiado ruido por parte de la ciudadanía. En 2008, cuando golpeó la crisis financiera y afectó el PIB, así se llamó, la revolución de las ollas. Bueno, obtuvimos un nuevo gobierno y este nuevo gobierno quería reemplazar la Constitución de 1841, ya que se consideraba arcaica. Ahora, ¿cómo creen usted que organizaron este proceso? Primero que todo, comenzaron con un foro nacional de 950 personas seleccionadas aleatoriamente que tenían la tarea de incorporar diferentes cosas en este contrato social. Se reunieron y hablaron sobre los valores que querían implementados en esta nueva constitución. Entre muchas cosas, se le ocurrió la idea de la propiedad de los recursos naturales, derecho a la información, una iniciativa ciudadana para poder tener voz en el Parlamento y también ideas incluyendo también la reestructura de la Constitución actual. La actual Constitución tiene los derechos del presidente en primer lugar y después de los ciudadanos en segundo lugar. Y nosotros queremos al revés, los derechos de las personas primero y después, al último, del presidente. ¿Y quién creen ustedes eligieron redactar esta nueva Constitución? Dijeron, ningún político. Entonces, por ley, excluyeron a todos los políticos. Luego dijeron, ¿quién quiere redactar esto? 523 personas alzaron la mano y postularon a elecciones. Se eligieron 25 personas. Aquellas 25 personas incluyeron 10 mujeres, un granjero, un representante sindical, alumnos, estudiantes, un reverendo, un científico político, dos matemáticos, pero ninguna persona representante político. Y aquí están, primero Ben Helstutier, quien es activista de derechos humanos. Así que un proceso constitucional bastante diferente. Se tornó más aún poco usual cuando estas 25 personas decidieron consultar a través de Internet al público general. No lo vamos a hacer tras bambalinas, dijeron. Vamos a consultar con las personas. Y subieron el borrador por Internet y obtuvieron retroalimentación sobre la estructura, sobre el contenido también.
En esta propuesta que provino del público general, el derecho a Internet, por ejemplo, que se posteó en Facebook como una sugerencia. En el momento cuando se estaba apagando el Internet en respuesta como una revolución. Obtuvieron ideas también los derechos de género y los derechos de los niños también. Y por último, 10% de las sugerencias causaron una gran diferencia también al texto o al borrador. Nuevamente, un proceso bastante inusual. Se lo comparan con la Convención de Filadelfia, donde 55 hombres de alta clase redactaron una nueva constitución de la América bajo tras bambalinas, pero si lo comparan con procesos como los procesos que llevaron a la Constitución Europea y los tratados también. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? La razón es porque mi experiencia estudiando el proceso me dio a conocer que no se puede hacer la democracia de otra manera. Sí, los irlandeses lo pueden hacer. En algo tan técnico como la redacción de una constitución, seguramente todos los otros países también lo pueden hacer. Y lo pueden hacer también bajo la ley común y corriente. Ahora le voy a hablar sobre la democracia abierta, que es diferente de lo que estamos acostumbrados y muy nuevo en la democracia constituyente. No le voy a dar le quiero dar como unos principios constituyentes que debiesen incluirse en el diseño. Estos principios no se implementan en la actualidad en ninguna de las democracias existentes, como dije. Así que primero que todo, es lo que yo denomino derechos de empoderamiento. Y esto son los derechos que están creados para crear un camino desde las periferias hasta el centro del poder, para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan tener acceso a ella. La deliberación, la creación de programas y a la agenda, y todos los pasos del proceso político van más allá de los derechos liberales, como el derecho de divulgación, derecho a expresión, pero estos derechos liberales se concibieron primero que todo como para chequear y protegerse del poder. Esto se trata del empoderamiento. Yo incluí también el derecho de participar como público, de ser seleccionado como público. Las iniciativas de ciudadanos también lo incluí como el derecho para que muchos ciudadanos presenten propongan por lo menos un proyecto, algo que es para que los ciudadanos se organicen para un referendo que de algún tipo de proyecto que no es bien percibido, y también empodera a la minoría vulnerable o diferentes grupos como grupos indígenas, por ejemplo, más vulnerables. Y el segundo es la deliberación democrática. Esta deliberación democrática es una idea en el centro, algo que se ha desarrollado por parte de filósofos que se llama la democracia deliberativa también. Quizás lo escucharon de Jürgen Habermas, que es uno de los filósofos más importantes de esta idea. Y las políticas, las leyes y los derechos solo son legítimos hasta cuando hayan sido debatidos por ciudadanos iguales. Pero los sistemas en los que vivimos no facilitan este tipo de deliberaciones, debido a que se basan en partidos políticos de un país, compiten entre sí y limitan la cantidad de intercambio que ocurre entre los partidos a través de divisiones políticas. Así que yo creo que podemos mejorar. Creo que podemos diseñar sistemas que aumentan la deliberación y lo facilitan también. Y que se crean cosas alrededor de esto. El tercer principio, el principio mayoritario. Este principio mayoritario es que la idea de cuando la deliberación no crea conciencia, como sucede a menudo, tenemos que llegar a una conclusión.
Y hay que optar por la mayoría. La regla general de la mayoría es la que más estamos conociendo, la que conocemos. Y también tomamos las opiniones del público, le otorgamos 5 puntos, 4 puntos y tomamos un promedio. Algunos quizás se preocupan, no presenta eso el peligro de la mayoría, por ejemplo. Pero no. Esto ha paralizado nuestro sistema actual. Hemos estado tan preocupados por esto que hemos ido a la inversa y hemos permitido que las minorías empoderadas, en vez de proteger a las minorías que son más débiles, entonces tenemos que ir hacia un principio mayoritario sin el peligro del populismo. El cuarto principio es la representación compleja. Aquí es cuando la democracia abierta difiere de la democracia también, porque necesitamos representantes, tenemos que delegar la autoridad, no podemos exacerbar el poder siempre. Sin embargo, niega que las elecciones son la única forma de seleccionar los representantes. E en vez de esto, la ecología rica de una representación democrática florece. Aquí, entonces, le voy a dar un ejemplo. La forma principal de representación, la que yo encontré y que se llama la representación lotocrática, por parte de los ciudadanos que son seleccionados aleatoriamente. Esto tiene virtudes que se vinculan con la responsabilidad que uno tiene a través de las elecciones. Sin embargo, son democráticas. Se trata de igualdad, maximizar la representatividad de nuestros consejos para que recopilar todas el conocimiento de todos. Se trata de ser imparcial, luchar contra la corrupción también. Y ya hay ejemplos de estos mini públicos lutocráticos en el mundo entero. Se experimentaron diferentes formatos, se crearon asambleas de los ciudadanos en Canadá, votaciones deliberativas, se organizaron en todas partes del mundo, de hecho, foros nacionales, jurados por parte de los ciudadanos, y funcionan. Simplemente hay que expandirlo un poco más. Otra forma de representación democrática que no es electiva es la representación crowdsourced. Es una representación ciudadana que ocurre cuando los islandeses fueron en línea sobre esta plataforma en la nube y ofrecieron comentarios también y sugerencias y deliberaron también con los redactores de la Constitución. Es un tipo de representación que ocurre que cuando los 6.000 ciudadanos que no podían llegar a la asamblea, a la ágora en el antiguo griego, representaron los 30.000 que realmente estaban luchando contra los demonios en aquel entonces. Y luego podemos revisitar también la representación electoral. Quizás sintonizarla para arreglar algunos de sus problemas más importantes. Y yo sé que van a escuchar más de esto después sobre la democracia líquida o delegativa, donde tenemos más opciones en cuanto a quiénes son nuestros representantes y a quién podemos delegar nuestros votos, por ejemplo. También. Entonces, estos son los tipos de representaciones democráticas que podemos utilizar como alternativas para poder representarnos. Hay dos principios más, la rotación y la transparencia, que yo considero como más instrumental para la funcionalidad como sistema. Fueron creados para representar responsabilidad y elementos de responsabilidad que no tendríamos si no tuviésemos elecciones. La rotación también son principios que el poder corrompe y tenemos que el poder circule, que no esté estancado con las mismas personas por mucho tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la rotación de los congresistas, por ejemplo, es el 10%. Las personas mantienen vitalicio en la política. Esto es una implicación que no creo que sea positivo. Y sí va a haber un trade-off en términos de profesionalismo y experiencia y expertise, pero es un trade-off que debemos estar dispuestos a considerar si creemos en la democracia, porque por último la democracia es el arreglo de los amateurs, permite que los ciudadanos comunes y corrientes tengan el primer y último voto.
Y todos los expertos que también tienen un gran rol en este sistema, sin embargo, siempre como informantes, no tomadores de decisiones, mantenerse al margen. La transparencia, por último, mi sexto principio, es la idea de que la luz es el mejor desinfectante, que queremos que si las personas queremos que se comporten, tenemos que ponerlos a la luz, que ellos puedan observar también y observar lo que están haciendo. De la manera que los 25 constitucionalistas abrieron el proceso para el público general y lo hicieron lo más transparente posible. Nuevamente, hay trade-offs, no puedo decir que todo, no estoy diciendo que todo van a ser una panacea, no, pero seguramente por defecto esto es bastante positivo y sólido. Así que quizás se pregunten, bueno, una democracia que fue creada después de estos 6 principios, ¿cómo se va a aparecer esto? ¿Cómo se vería? No tengo una respuesta, no puedo darles un borrador principal para esto, o definitiva. Sin embargo, yo creo que se centrará en lo que yo denomino el mini público abierto. Es el motivo central de esta nueva democracia, al opuesto como una asamblea electiva. Se trata de una entidad de unas 100 personas, ciudadanos elegidos aleatoriamente, que fijan la agenda para otra asamblea, quizás electiva, y que ellos mismos crean las leyes, si pueden hacerlo. Y también estarán conectados al público general a través de crowdsources y plataformas deliberativas. Estarán conectados, vinculados con otros mini públicos también, preocupándose de temas en particular u otras funciones. Y mientras tanto, incrustado en un sistema donde los referendos son frecuentes para que el público general pueda, por último, tener voz y voto en temas que son más silenciosas o desconocidas, o más importantes también. Nuevamente, entonces, quisiera enfatizar de lo que les mencioné. No es solamente un borrador definitivo, sino que se lo muestro como una lupa, un lente donde podemos verificar, examinar los déficits de los sistemas actuales y observar también y poder visualizar el potencial de nuevas instituciones. ¿Habrán partidos políticos en este nuevo tipo de democracia? Quizás no. O quizás habrán partidos, pero sus miembros serán totalmente aleatorios. Entonces, la jerarquía tendrá incentivos para educar a todos los miembros de manera igual. Quizás no habrán elecciones, quizás hay otras formas. Una institución que no puedo concebir, de hecho. Pero básicamente le estoy dando un lente donde pueden visualizar más el espacio de posibilidades y también les motivo que exploren esto junto a mí. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Hélène Landemore, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Recibimos a Brian Ford, doctor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Brian dirige el grupo de investigación Sistemas Descentralizados Distribuidos en el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Su investigación se centra ampliamente en la construcción de sistemas descentralizados seguros, tocando temas que incluyen comunicación privada y anónima, tecnología blockchain, arquitectura de Internet y sistemas operativos. Bienvenido, Brian. Gracias. Muchas gracias por su trabajo. No.
Okay, that's better. Thank you. Muy bien, eso suena mucho mejor. Es fantástico estar aquí. Obviamente, especialmente justo luego de Helen Landemore, a quien conozco de mis años felices en la universidad. No soy cientista político, soy informático. Y quiero plantearles una perspectiva distinta. Y quiero entrar un poco más en detalles en una forma emergente de democracia que depende altamente de la tecnología y que Helen apenas mencionó. En esta forma emergente de democracia, para presentarles la idea, quiero volver hacia atrás y mirar cuáles son las formas dominantes de democracia que tendemos a usar. Quiero disculparme, soy informático, voy a tener que someterlos a conceptos, pero trataré de ser suave, escalabilidad y compresión de la información. Pero no se asusten mucho, trataré de ser amable. La idea básica es que tenemos muchos ciudadanos y votantes que escogen un pequeño número de representantes que a su vez los representen. Estos forman el liderazgo de un gobierno y el liderazgo guía los servicios públicos, la democracia y los servicios públicos de la sociedad moderna. Este tipo de trabajo es... Por otro lado, también tiene algunos problemas. El problema que yo quisiera enfocarme hoy es lo que yo denomino, una persona técnica que soy, la información y el cuello de botella de la responsabilidad también. El problema que los votantes generalmente interactúan con el gobierno solamente una vez cada par de años, de una manera muy limitada, especialmente para elegir a un pequeño grupo de representantes. ¿Qué significa que toda la información sobre las preferencias de los votantes llega al gobierno a través de este pequeño cuello de botella, pequeño grupo de representantes? Y toda la responsabilidad del gobierno hacia las personas o el pueblo tiene que volver a través de ese mismo sistema, cuello de botella, en la parte superior del diagrama, aquí en la parte superior de la pirámide. Nuevamente, eso funciona, pero quizás podría mejorar. Esa es la interrogante que estamos tratando de responder. Ahora, para ilustrar este problema, aquí es cuando le someta al concepto de la comprensión de información y voy a utilizar la analogía de esta imagen. Digamos que un votante bien informado tiene una buena imagen de lo que él o ella quiere de un gobierno, de una democracia. Pero luego, debido a que tenemos que agregar la información de ese votante junto con miles y cientos de miles de otros votantes y las preferencias de ellos, tenemos que comprimir aquella información. Con esta analogía quisiera decir que si toman una imagen como esta y lo comprimen 100 veces a 1, por ejemplo, se divide la cantidad de información por 100, bueno, se ve de esta manera. Y luego lo comprimen aún más, a 10.000 a 1, por ejemplo, ahí comienza a verse, se ve un poco borroso y difícil observar cualquier cosa. Como una analogía, en Estados Unidos, de donde yo vengo, cada escaño de los representantes tiene más o menos 700 votantes. Esto significa que las preferencias de 700.000 personas obtienen
tiene una compresión de información en una decisión muy pequeña y un solo escaño. Esta es información sobrecomprimida desde un punto de vista científico. Significa que ya perdimos todo el contenido. Así que, bueno, no hemos perdido nada. Por lo menos tenemos un bit de información, por lo menos. Especialmente la capacidad para que los votantes castiguen al gobierno por su mal comportamiento. A veces se ha observado que cuando los votantes están contentos con las cosas como van, mantienen el gobierno actual, y cuando no les gusta, están disgustados, que se vayan. Esa es una parte importante de información, pero la pregunta es, ¿podemos mejorar? ¿Qué me lleva nuevamente al opuesto, a la parte del espectro aquí? Que muchas personas como yo, por ejemplo, creen que es una buena idea de la democracia directa, que los votantes realmente directamente se involucren de manera constante en el proceso democrático aquí. Entonces, como en un consejo, una municipalidad, esto funciona bastante bien en pequeños grupos. Cuando los problemas surgen, las personas se reúnen, hablan sobre el problema, dialogan, deciden sobre temas específicos y votan. Esto funciona en pequeños grupos. Y a menudo uno se pregunta si podemos utilizar la tecnología de manera adecuada para poder escalar esto, para que funcione para una población mucho mayor, una democracia mucho mayor también. Y yo creo que, bueno, esto es una excelente idea, sin embargo, también problemática. No quisiera indagar demasiado, hablar mucho sobre este tipo de tecnología, que se utiliza esta tecnología, pero vamos a fomentar esto un poquito más. Este es un sueño maravilloso, que los votantes realmente se pueden involucrar todo el tiempo en la toma de decisiones reales, auténticas, pero bueno, como dije, hay problemas técnicos muy importantes, pero no quisiera hablar en este momento sobre o profundizar en esto. Simplemente yo creo que como científico de la computación, yo creo que con la buena voluntad y con la investigación adecuada y con un despliegue adecuado podemos resolver estos tipos de problemas tecnológicos. Así que quisiera hablarles sobre el problema o la problemática humana. Los problemas humanos, sociales con la democracia directa es que están creados por personas. Eso es algo bueno y algo malo. Ustedes saben que las personas son personas. Las personas tienen distintos tiempos, distintos niveles de compromisos, son diferentes. Debido a eso, bueno, somos como somos y eso afecta la manera en que funciona la democracia directa. Las personas también tienen distintas cantidades de expertise y conocimiento en temas específicos. Se ha observado que en los grupos pequeños y grandes de democracia directa, los que tienen la mayor voz, pero no necesariamente los más expertos, dominan en términos de... A menudo los que tienen más voz, los que hablan más fuerte, no necesariamente son los más expertos y pueden dominar en términos de tiempo y pueden expulsar a los elementos más silenciosos que no tienen tiempo o paciencia de rebatir. Y finalmente las personas solamente, tenemos 24 horas en un día, entonces incluso en grupos pequeños, la democracia directa puede desincentivar a aquellos que no tienen el tiempo de participar de todos los temas. Se van a terminar perdiendo y muy a menudo las personas que no tienen mucho tiempo serán también expertos en ciertos temas y a menudo serán los que quisieran participar más. Entonces, finalmente, esto nos lleva al problema de la democracia directa y de su escalabilidad. Es aquí donde quiero entrar en la noción de escalabilidad. Aquí tenemos un gráfico que reúne a 100 países aproximadamente. La población en el eje X, el número de personas en el sector público, la fuerza laboral en el otro eje. Esto lo uso como un gráfico de muestra para ver cómo funciona la gobernanza.
El único punto importante aquí es que sin importar si estamos hablando de países con gobiernos grandes o pequeños, la línea es bastante recta. Eso significa que la cantidad de gobernanza funciona, crece proporcionalmente crece junto con la población. Okay. Major technical problems here. Sí, estamos teniendo problemitas aquí. Bien, esto crea entonces lo que es un desafío de escalabilidad. En un grupo pequeño de 20 participantes donde haya 10 temas, eso es manejable. Todos pueden hablar al respecto y abordar esos temas. Si tratamos de escalar eso para que haya 20 millones de participantes, hablemos de un tamaño de un país como Chile, probablemente va a haber 10 millones de temas para hablar de una manera o de la otra, y eso nunca va a trabajar de manera democrática. Secas. No necesitamos una democracia directa pura, y muchas aproximaciones ya existen, incluyendo el país al cual me mudé recientemente, Suiza, que puso una forma de democracia directa. Suiza es un país pequeño, la mayoría de la votación se hace en unidades muy pequeñas y el gobierno tiene un sistema representativo con una democracia directa como parte de él. Esto me lleva entonces al punto principal, el paradigma emergente. Creo que vale la pena explorarlo en mayor profundidad. Hay distintos términos aquí. Los dos más importantes son democracia delegativa o líquida. Tuve una pequeña parte en esto cuando era un estudiante del MIT y me interesó en los abordajes futuros de la democracia. Y escribí un pequeño paper, lo publiqué en línea, no lo publiqué, bueno, es bastante malo, así que no lo lean, pero resulta que en esa época, muchas otras personas estaban en Internet y estaban reinventando distintas versiones de la misma idea, formas distintas, pero con temas básicos iguales. Básicamente, esto explotó con el advenimiento de Internet. ¿Qué es la democracia líquida o delegativa? Básicamente, es el intento de combinar lo mejor de lo representativo y lo mejor de la democracia directa. ¿Y qué significa eso? Si pensamos en la manera en que podemos hacer que la democracia directa funcione, por lo menos un poquito mejor. Nadie puede ser un experto en todo, ¿cierto? Las personas tienen que tomar atajos en el procesar la información. Si, por ejemplo, no puedo seguir todo, voy a pedirle a un amigo o obtener la opinión de un experto en quien confíe. Y si me gusta esa opinión, quizá votaré acorde a su opinión. La idea fundamental de la democracia líquida es aceptar eso como algo positivo, tomar un consejo y actuar en base a ese. Por ejemplo, en una democracia directa, la salud, por ejemplo, es un tema importante. Hay muchos problemas. No tengo tiempo de seguir todo esto. Y no tengo la expertise tampoco, pero sí conozco un amigo, un médico, un experto en quien confío que me represente. Por lo tanto, puedo delegar mi voto a ellos. Puedo decir, bien, voy a votar como ellos van a votar. Hasta que yo decida algo opuesto. Es mi opción. ¿A quién voy a delegar eso y durante cuánto tiempo? Es mi opción individual. Yo también puedo votar en cualquier momento. Entonces, este concepto tiene distintos puntos. Hay distintos temas. Con distintos temas yo puedo delegar mi decisión en expertos distintos.
Por ejemplo, tienen que ser algo general en tratar de entender todo, pero insisto, no todos entienden todo. Por lo tanto, los representantes tienen que especializarse en política en vez de especializarse en otros tópicos. La democracia líquida permite a los votantes delegar distintos temas a distintas personas que por lo menos son más expertos que ellos mismos acerca de ese tema en particular. También aumenta la elección. Tal como les decía, no debo delegar a un pequeño número de candidatos que han pasado el umbral de un sistema en particular. Puedo delegar en quien yo confíe. La opción que ustedes tomen solamente está limitada por el número de personas disponibles. Finalmente, vamos a volver al diagrama que les mostraba anteriormente con la información y responsabilidad y el cuello de botella que les mencionaba. Y creo que esto lo resuelve en parte porque nos permite a los votantes delegar a representantes más especializados que pueden tener iteraciones más específicas con el gobierno comparado con representantes tradicionales de la democracia. Esa es la teoría. Quisiera mencionar brevemente algo en la práctica. Aquí tenemos una idea que ya ha sido probada varias veces. Hay más grupos que lo están probando cada vez. Es una herramienta emergente. Los ensayos más grandes se han llevado a cabo por el Partido Pirata de Alemania. Crearon un sistema llamado Liquid Feedback y lo han usado durante muchos años. Aprendimos mucho de esta experiencia, pero necesitamos más experimentos como estos. No voy a entrar en detalle, pero más recientemente hubo otro esfuerzo por parte de un grupo en Argentina llamado Democracy OS. Y estos temas son muy importantes para poder explorar estos espacios. Entonces, esto suena muy bien. ¿Qué es lo que puede pasar de negativo? Mucho, se lo garantizo. Las cosas pueden salir mal. Hay debilidades, hay riesgos importantes con este modelo que también tenemos que saber reconocer. No tengo tiempo para hablarles de eso. Tendré una sesión más larga por la tarde hoy. Pero creo que podemos solucionar esos temas con el esfuerzo correcto, adecuado y la combinación adecuada de tecnología y los esfuerzos de la comunidad. Para concluir, la democracia líquida es un nuevo enfoque emergente hacia la participación que le da a los votantes opciones individuales de participar menos o más en ciertos tópicos, cuáles tópicos seguir y en quienes van a confiar en cuanto a consejos. Es una herramienta que en principio permite también hacer una democracia de escala. Y para hacer que esto suceda, necesitaremos las comunidades, los investigadores académicos, los tecnólogos y los gobiernos para hacer calzar este rompecabezas y darse cuenta qué es lo que funciona y lo que no funciona. Hay muchas preguntas, pero creo que lo podremos lograr. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Brian Ford, doctor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y rogamos a los asistentes mantenerse sentados para no interrumpir las ponencias de los expositores. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo.
Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. A continuación, recibimos a Beth Noveck, profesora en la Escuela de Ingeniería de Tandon de la Universidad de Nueva York y directora del Laboratorio de Gobierno. Beth es especialista en relaciones institucionales y formó parte de la primera experiencia de gobierno abierto en Estados Unidos durante el primer periodo de Barack Obama, que buscó la forma de acercar la administración pública a los ciudadanos mediante sistemas vinculados a la tecnología. Bienvenida, Beth. Un aplauso para ella. Buen día, good morning. Muy buenos días, es un placer estar aquí en Chile y tener la oportunidad de hablarles acerca del futuro, de lo que tendríamos que hacer nosotros para ser parte de la visión que han escuchado antes por parte de Brian, de Elaine, de Guy y de otros. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para poder ser parte de ese cambio, para que ese cambio suceda, no en el futuro, sino hoy día? Estoy aquí hoy día para hablarles acerca de los desafíos dramáticos que estamos enfrentando, desafíos que ya han escuchado hablar. Y aún así tenemos nuevas tecnologías, nuevos avances en ciencia, en tecnología, que podrían ayudarnos justamente con esos desafíos. Si tuviéramos instituciones que fueran capaces de cumplir con esas demandas, instituciones lo suficientemente rápidas, ágiles, capaces de reconocer esas innovaciones, encontrarlas, implementarlas, medir lo que funciona y cambiar. Ese es el futuro que yo espero que podamos lograr. Tenemos grandes expectativas por parte de nuestras instituciones, incluso al mismo tiempo en Chile, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Tenemos muy bajos niveles de confianza en nuestras instituciones. Aquí, así como en los Estados Unidos, en el Congreso, en el Parlamento, etcétera, la confianza es muy baja, 10% o menos. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer al respecto? El votar de por sí. Bueno, y Ellen ya le comentó que las cosas que hacemos hoy día no son lo suficientemente buenas, incluso si es lo que pensábamos que era la democracia, la participación, algo que hacemos una vez cada 4 años. Pero le digo que podemos hacer las cosas mejor, podemos revisionar, reinventar cómo llevamos nuestros gobiernos, cómo llevamos a cabo nuestras democracias. Y no es suficiente, déjeme decirle, simplemente hablar acerca de mayor transparencia. Eso es importante. Tenemos que tener un gobierno abierto en términos de qué es lo que hace y para poder participar en él. Pero eso por sí solo no es suficiente. Necesitamos tomar ventaja de la tecnología disponible, aprovecharla, la tecnología de los grandes datos, Big Data, de la inteligencia colectiva, para poder tener instituciones más inteligentes que sepan cómo solucionar problemas de mejor manera y más rápido, simplemente basándose en nuestro know-how y expertise. Hay una nueva manera de resolver problemas. A esto le llamo no emprendimiento. Tiene muchas características parecidas, pero se trata de emprendimiento público. Es liderazgo en el interés público para trabajar de manera
muy rápida y abordar desafíos de distintas maneras. Imagínense cómo sería el futuro. Un futuro en el cual podríamos hacer un mejor trabajo en encontrar mejores ideas, conectar personas en nuestra sociedad, ya sea técnicos o poetas, para poder conectarlos los unos a los otros y abordar estos desafíos. Y si los conectamos entonces de vuelta a las instituciones, podremos abordar los cambios. Esto es algo que ya está sucediendo, pero solamente se encuentra en las etapas iniciales. El futuro que podemos imaginar, en el cual cada comunidad, sin importar cuán pequeña, debería tener acceso a las ideas más innovadoras y mejores, y el pensamiento mejor, y poder implementar ese pensamiento de manera muy rápida. Para poder hacerlo, necesitamos un cambio institucional muy importante. Ya escucharon hablar algunos oradores al respecto. Estoy aquí hoy día para hablarles acerca de los cambios individuales que necesitamos, lo que todos nosotros podemos hacer, no solamente las personas en el gobierno, sino personas por fuera del gobierno, para poder ser emprendedores públicos, para ser agentes de cambio, que puedan trabajar y funcionar de manera rápida y nueva. Esa caja de herramientas, esas habilidades que se necesitan para el emprendimiento público, más bien es una manera de pensar, es una nueva manera de pensar, es una nueva manera de trabajar. Primero requiere que seamos mejores comparado con lo que hicimos en el pasado, y tenemos que definir el problema que tratamos de resolver. Einstein habló de 55 minutos para definir el problema y 5 minutos para resolverlo. Quizás no todos seamos Einstein, algunos necesitan 10 minutos para resolverlo o un poco más, pero necesitamos hacer un mejor trabajo al utilizar los datos, la inteligencia colectiva, para zambullirnos en esto y entender realmente cuál es la raíz del desafío que estamos tratando de resolver. No tengo tiempo de entrar esto en detalles y explicarles acerca de la metodología, pero es algo que se puede enseñar y aprender, que usan los ingenieros, los diseñadores, los gerentes, para poder tratar de zambullirse, repito, y entender en un problema antes de abordarlo. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Siempre ha sido tratar de entender cuáles son las condiciones establecidas en la base para desarrollar políticas, para diseñar escuelas, caminos, hospitales que funcionen. Hoy día no es suficiente solamente tener una idea general. Necesitamos utilizar los datos para poder tener ideas específicas. Podemos preguntarle a las personas cuando se trata de caminos, colegios, hospitales, ¿cuál es su experiencia? Eso nos permitirá entender la especificidad y los detalles, cuáles son los desafíos que enfrentan las personas cuando se dirigen a su trabajo todos los días, para que podamos diseñar soluciones que funcionen mejor para más personas. Por ejemplo, este verano, cuando trabajamos en un proyecto, trabajando con gobiernos en América Latina para identificar soluciones innovadoras para el desafío del virus Zika. Un gran problema, los mosquitos, ¿cierto?, que transmitían la enfermedad. ¿Qué había que hacer? Nosotros tuvimos que ir más atrás para poder entender la raíz del problema. Los mosquitos provienen del agua. El agua se acumula donde hay demasiada basura. Y el motivo de que la basura no es recogida también existe. Entonces, solo cuando pudimos entender que en Buenos Aires las personas ponían la basura en los techos de los edificios y no podía ser recogida de manera fácil, ahí comenzamos a entender y buscar soluciones creativas que no hubiesen sido posibles si no hubiésemos descubierto eso. Hay que centrarse en algo. Quiero que estos 2 minutos de mi charla sean importantes para ustedes. Necesitamos centrarnos en definir los problemas y aprender cómo hacerlo en todas las disciplinas, porque solamente al definir un problema con especificidad podemos invitar a otros a cooperar y ayudarnos. Y si sabemos, como se dice en la industria tecnológica, que los más inteligentes trabajan para otros, ¿cierto? Pero si entendemos que nuestros políticos y nuestros burócratas no pueden tener todas las respuestas y no deberían tenerlas tampoco, será nuestra responsabilidad ver si vamos a involucrarnos en la sociedad civil, en educación, etcétera. Pero repito, al definir el problema podremos encontrar una solución. Y también tenemos que saber medir qué es lo que funciona. El segundo punto que quiero presentarles
jóvenes es la capacidad de trabajar con datos, tanto para entender problemas así como para definir la solución. No necesitaríamos datos. Si supiéramos cuál es el problema, simplemente lo arreglaríamos. Necesitamos los datos porque no siempre tenemos la percepción de cuáles son los desafíos realmente. Es por eso que aquí en Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, están haciendo un trabajo revisando y analizando el presupuesto público para ver dónde se encuentra el fraude. Es por eso que en todo el mundo estamos apalancando grandes cantidades de datos. Tenemos ahora la opción de hacerlo. Cada vez más debido a la apertura de nuevas fuentes de datos gubernamentales, pero también la disponibilidad, y ya les hablaré de eso en detalle, de fuentes privadas de datos. Datos, por ejemplo, que empresas telefónicas proporcionan para poder permitir, combinado con los datos gubernamentales, para permitir mejor análisis del sistema de transporte en Santiago. Grupos como la Universidad del Desarrollo aquí y mi grupo, el GovLab en Nueva York, pueden trabajar en conjunto y analizar los patrones de transporte en la ciudad y desarrollar mejores soluciones, no solamente para todas las residentes de Santiago, sino especialmente para las mujeres, para mejorar su experiencia de transporte. Es por eso que en México, cuando abrieron los datos acerca de rendimiento escolar, pudimos hacer cosas que el gobierno mexicano había visto en la sociedad civil. El hecho de que más miles de profesores tienen 103 años, todos tienen la misma fecha de nacimiento, todos vienen de la misma ciudad y todos ganan más que el presidente de México. Los datos nos dan la posibilidad de detectar esos problemas y también de detectar nuevas oportunidades para ofrecer soluciones, ya sea que provengan del sector privado o público. La tercera herramienta o habilidad es la de que yo llamaría, no es innovación basada en los datos, sino que es innovación guiada por las personas. La capacidad de co-crear, cooperar, codiseñar soluciones entre las personas. Grupos, por ejemplo, como MindLab en Dinamarca, por ejemplo, han estado cooperando con ciudadanos ahora durante 20 años ya, hablando acerca de los servicios que reciben para mejorarlos y mejorar la entrega del servicio. Hemos visto que pasando de esta primera oleada de innovación a un nuevo mundo en el cual utilizamos la tecnología para hacer crowdsourcing, para usar la innovación abierta, para poder permitirle a las personas resolver problemas en conjunto y de maneras innovadoras. Eso funciona en el mundo de los negocios. Los datos están ahí. Las empresas le hacen preguntas a sus empleados, a los proveedores, a los clientes, obtienen respuestas mejores para los problemas y van a poder resolver de mejor manera los problemas también. Toma formas distintas. A veces es, por ejemplo, un concurso donde se le pide a las personas de la mejor respuesta. Pero en el espacio público, cuando buscamos no una respuesta, sino muchas soluciones y cooperación entre muchas personas. El encargado de ciencia para el gobierno de la India quería abordar el tema de tuberculosis, una enfermedad que afecta a las personas especialmente pobres en la India, y donde no había habido avance durante los últimos 40 años en algún tipo de cura. Él colaboró con 4.000 alumnos, estudiantes, profesores y personas comunes y corrientes del país entero y en el mundo entero también, para poder hacer un crowdsourcing de investigación sobre la literatura de la tuberculosis, y ahora llevaron a cabo ensayos clínicos sobre la primera nueva droga o fármaco gracias a un proceso de colaboración. Eso no hubiese sido posible sin la colaboración y la capacidad de saber cómo llevar a cabo esa colaboración. A veces no se trata de la competencia, a veces no es la colaboración, trabajando en un proyecto entre muchas personas, sino que colaborar y obtener diferentes ideas. Aquí, por ejemplo, los vehículos, muchas personas aplican sus ideas y también en el espacio público.
Y eso involucra a muchas personas también, para que trabajen en conjunto, creando ideas. Vamos a saltar a esta diapositiva. Hay dos desafíos importantes en los cuales nos enfrentamos al hacer esto. Uno, primero, es el desafío que si le pedimos a las personas que participen, quizás no participen. Hay alguien aquí que quiere ayudar a resolver el tema de la tuberculosis, pero que ya que hay tan poca tradición y cultura de la participación, no necesariamente realmente obtenemos toda la participación que quisiéramos. Las personas no están acostumbradas. Así que tenemos que correlacionar las oportunidades de participación y que las personas que les interese participen, utilizando mejor comunicación, mejor ciencia de los datos, para poder correlacionar a las personas. Y así podemos trasladarnos hacia un mundo donde hacemos crowdsourcing y lo hacemos de manera más inteligente que en el pasado. Esto significa que tenemos que considerar de cómo llega a alcanzar no solamente a las personas de la sociedad civil o activistas, sino que empleados dentro de empresas o gobiernos, dentro de las instituciones, quienes tienen buenas ideas de cómo hacer las cosas. Significa que podemos utilizar nuevas tecnologías para que llegara a todas las personas en el mundo entero que nos puedan ayudar a abordar problemas, como lo hicimos con el caso de la Zika o un proyecto sobre la corrupción en México. Más de 100 expertos del mundo entero estaban en línea para proporcionar soluciones para el gobierno mexicano, para el caso de Zika en Argentina, Brasil, otros países también, para desarrollar soluciones y obtener ideas del mundo entero que quizás no podríamos tener acceso de otra forma. Así que estos son proyectos que nos permiten, si estamos considerando y tenemos la habilidad para poder colaborar con otras personas, llegar a personas quienes generalmente no participan, personas de otro género, raza o clase social, que ahora podemos realmente resolver problemas en conjunto, de manera que nunca hubiésemos hecho antes. Y finalmente, la tercera habilidad es no simplemente la habilidad de definir un problema y utilizar los datos y utilizar la inteligencia colectiva, sino que es sumamente importante saber cómo crear soluciones que realmente se pueden ejecutar, que se pueden implementar, que podemos utilizar ahora mismo ya, no hace 10 años o en 10 años más, sino simplemente para poder abordar los problemas que nos enfrentamos hoy. Por eso en Monterrey, en México, y comenzando el próximo mes en Buenos Aires, están llevando a cabo un desafío, un proyecto de desafíos, un proceso donde a través de los oficiales se sientan con ciudadanos para poder trabajar en soluciones, no solamente sugerir ideas, simplemente repasar y examinar y llevar a cabo un proceso de coaching para que las personas desarrollen soluciones que realmente se pueden ejecutar e implementar. Que nos lleva al hecho de que en Monterrey hace un año 85% de los escolares van al colegio, demoran muchas horas, ahora solamente el 5%, porque el gobierno y la ciudadanía se sentaron juntos en averiguar una solución en muy poco tiempo. Por último, la última habilidad es aquella de la experimentación, la disponibilidad de reconocer que no tenemos todas las ideas. Por lo tanto, las soluciones no van a ser perfectas. No, tenemos que intentar una y otra vez. Y hemos aprendido un poco cómo hacer esto gracias al trabajo del equipo de conducta en el Reino Unido, Australia, Canadá, quienes nos han enseñado que podemos llevar a cabo experimentos conductuales y comportamientos para entender cómo mejorar los servicios gubernamentales de manera más eficaz. Y estamos comenzando a hacer esto gracias al hecho de que tantos de nuestros servicios están en línea ahora y ahí podemos hacerlo de manera mejor que antes. En Madrid, donde tienen una nueva plataforma que se llama Decide, que permite que los ciudadanos sugieran o hagan propuestas al Consejo Civil o el Cabildo, hay una sección donde se puede proponer en línea y funciona, pero no tan bien como debiese. Quisieran que funcionara mejor. Así que comenzando en abril van a comenzar una serie de experimentos para comprender de mejor forma por qué las personas no firman propuestas como debiesen. ¿Qué podemos hacer para poder fomentar que las personas participen? Porque tenemos que comenzar desde la propuesta o la proposición, que no tenemos todas las respuestas. Tenemos que innovar cómo
resolver problemas. Y nuevamente, no es suficiente que el gobierno sea innovadora, sino que significa que hay que abrir al gobierno a todos nosotros para que todos participen en la resolución de problemas de maneras innovadoras. Y es muy importante para nosotros y para las siguientes generaciones para que capacitemos, que enseñemos todas las habilidades del emprendimiento. 100 años en la Universidad de Oxford crearon un concepto de los grandes, del público grande. Vamos a educar, a enseñar a la filosofía y política y economía a la nobleza británica. Tenemos que considerar de manera más democrática sobre la resolución de problemas. Y no es el deber de unos pocos de la élite, sino que todos tenemos que ser partícipes del proceso de ser agentes del cambio y convertirnos en emprendedores públicos. Si usted estudia derechos, ingeniería o comercio, es sumamente importante combinar todas estas habilidades, un sentido de interés público y la misión y con la capacidad de definir y resolver problemas e innovar en la forma en que abordamos estos. Esas son las set de habilidades del emprendedor público. Cuando combinamos todas estas habilidades individuales con una nueva visión para las instituciones, hemos escuchado nuevas políticas muy emocionantes y así tendremos un futuro positivo para la democracia y el gobierno. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Beth Noveck, profesora en la Escuela de Ingeniería de Tandon en la Universidad de Nueva York. Muchas gracias también a Guy, Hélène y Brian por ser parte del Congreso Futuro 2018 con el panel La Nueva Sociedad.